Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y me ayude en oración. Padre de los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu consejo, Dios. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante, Señor, que toda espada de doble filo, Señor. Padre, sé tú, Señor, ministrando nuestras vidas en este tiempo, Señor. Padre, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Dios, trayendo libertad, trayendo, Señor, restauración, trayendo, oh Dios, convencimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? ¿Cuántos conquistadores hay aquí? ¿Cuántos saben el precio que hay que pagar para eso? Gloria a Dios. ¿Sabes? El título del mensaje se llama Del desierto a la conquista. Dígale que está a su lado: del desierto a la conquista. ¿Sabes? Hemos aprendido bastante sobre el desierto. Yo creo que más de uno hasta arena tiene en la ceja. Amén. Y muchas veces cuando estamos en esos procesos, lo primero que queremos es que pase rápido ese momento. Amén. Queremos ya que pase ese proceso para ver qué me espera al final de ese proceso. Y eso genera en nosotros una tremenda de ansiedad. Imagínese el mismo pueblo de Israel con esa ansiedad que naturalmente tú y yo tenemos cuando tenemos que atravesar esos procesos de esperar, esos procesos donde nuestro carácter es forjado, esos procesos en donde el Señor nos lleva a la mínima estatura para nuestra próxima conquista. ¿Sabes? No es fácil. Muchos derramamos lágrimas, muchos hemos querido tirar la toalla. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Pensé que era yo solo el que había sentido eso. ¿Sabes? Y esta palabra el Señor me la dio en medio de ese escenario en el que yo miraba para atrás y miraba una pila de arena esa de desierto y miraba para adelante y no veía todavía nada que se pareciera a Canaán. Y hay momentos en los que estamos desesperadamente esperando de que Dios haga algo rápido. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Señor, haz eso rápido. Señor, paga esa deuda tú de un solo tiro. Señor, que cuando yo me despierte aparezcan mis deudas pagadas. ¿A cuántos no les gustaría eso? Ay, qué chévere, ¿verdad? ¿A cuántos no les gustaría que llegas a una empresa contratado por un cargo y cuando te hacen firmar el contrato, te contrataban para analista y estás firmando para gerente y te vas a ganar 10 veces más de lo que te iba a ganar? Amén, Dios. Amén. Chévere, ¿verdad? Amén. Bueno, espérate ahí. ¿Sabes? Esta situación estaba también afectando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ansioso, diga ansioso, por ver resuelto ese escenario de desierto en el que estaba. Ya ellos querían estar en Canaán, ya ellos querían ver la gloria de Dios manifestada de alguna manera, en ver ya cristalizado aquello todo por lo cual habían transitado en un desierto. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Sabes? Esta palabra el Señor me la dio en medio de un momento, escúcheme bien,
de ansiedad. Y sabes, y yo sabía, y yo sé, y estoy convencido de que Dios tiene el poder para hacerlo rápido, pero también tiene el poder para ayudarnos en el proceso lento. Amén. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículo del 20 al 22. Cuando lo tenga dice amén. Muy poquitos amén, muy poquitas Biblias. Pastor, si alguno de los que está aquí, que todavía está a bautizarse, yo creo que después de esto se va a bautizar. Gloria a Dios. Deuteronomio 7, 20, 22. Cuando leamos el primer y el segundo versículo, cada vez que terminemos un versículo, vamos a dar un grito de júbilo. Vamos a entrenar. Un grito de júbilo. No, hombre, no, hermano, sea serio. Un grito de júbilo, ¿en serio? Bueno, más o menos me convencieron. Imagínense ese escenario en que el pueblo de Israel estaba a las puertas de Canaán. Ya estaban sucios de arena y estaban con una expectativa bien grande de conquistar a Canaán. Y dice el Señor: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ahora vamos a ver si usted hace Dice el 22: y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. ¿Cómo? Rápido. Ay, papá. Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Déjeme decirle una primera cosa. Sabes, el desierto es un proceso, pero para la conquista hay otro proceso. Lo que pasa es que el estatus tuyo cambia de procesado a conquistador. Amén. Pero la conquista también es un proceso que ocurre ¿cómo? Poco a poco. Denle la gloria al Señor. Y ahora vamos a Éxodo capítulo 23, versículo del 29 al 30. Dice: enviaré delante de ti la avispa. Pégale un pellizco al que está al lado para que sienta la avispa. Que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año. Ay, ay, ay. Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Ayúdenme a leer. Dice: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ay, ay, ay. Imagínense ese pueblo ansioso. Y cuando de repente el Señor dice: poco a poco. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Y esta palabra ocurrió en dos momentos. El primer pasaje que leímos ocurrió casi ya finalizando el desierto, a las puertas de la conquista, trayendo Dios a memoria el contrato de lo que Dios se comprometía, pero también de lo que el pueblo se había comprometido con él. Y el último pasaje que leímos en Éxodo fue la primera vez que se emitió, por así decirlo, el contrato en donde Jehová decía: yo me comprometo a esto, pero ustedes se comprometen a obedecer. ¿Sabe? Esta palabra, y usted lo puede revisar en su Biblia, en la de Éxodo, está encabezada por una demanda de obediencia y termina con una demanda de obediencia. O sea, es algo así como que si te portas bien, estudias y sacas buenas notas, yo te compro el transformer que se transforma. Como dice Samuel: papi, cómprame un transformer que se transforma. Pero te tienes que portar bien. Amén. O sea que era una promesa
promesa con término y condición, pero era seguro. Amén. ¿Sabes? De lo anterior nosotros podemos extraer cuáles son esos factores, cuáles son esas características que el pueblo tenía que conocer para estar preparado para conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar? Amén. Amén. La primera es la oposición. Diga oposición. ¿Saben? Las naciones que fueron mencionadas en estos pasajes representan la oposición a la bendición, la oposición a la respuesta, la oposición a la gloria de Dios manifestada que tanto esperaba el pueblo. Habían venido de un desierto difícil, pero se enfrentaban ahora a un nuevo desafío. Digan, nuevo desafío. Y era que la conquista también tenía una cuota de esfuerzo. ¿Sabes? Al ser oposición, también hablaba de que representaba una enemistad. Aquello que se opone a mí, de alguna manera no es mi amigo. Amén. Amén. O sea, representaba un enemigo para el pueblo de Israel. Y si nosotros lo traemos a nuestra enseñanza espiritual, vemos de que el cristiano tiene tres principales enemigos: el mundo, la carne y Satanás. ¿Cuáles son esos enemigos, iglesia? El mundo, la carne y Satanás. ¿Sabes? Dice la palabra que aquel que es amigo del mundo es que es enemigo de Dios. O sea que el mundo, el sistema en el que estamos inmersos, los medios, los gobiernos, las políticas, el sistema que rige este mundo, hace oposición, escúchalo bien, a los principios de la palabra, y por ende hace oposición a aquello a lo cual tú has sido llamado a tomar posesión. Amén. Sabe que el mundo hace oposición a aquello a lo cual tú has sido llamado a tomar posesión. Amén. Pero la carne también es uno de esos enemigos y habla de nosotros, y muchas veces es más grande este enemigo para nosotros mismos que lo que está afuera. Muchas veces queremos ver el diablo en todos lados. Ese es el diablo, mejor dicho, el diablo está cotizado. Y muchas de las razones por las que vemos oposición en nuestra vida también radica en nosotros mismos, porque quizá hay hábitos, hay pecados que nosotros no hemos dejado atrás, hay cosas que persistimos en hacer a pesar de que Dios ya nos ha dicho: yo no comulgo con eso, no apruebo eso. ¿Sabes? Y son nuestras luchas diarias, nuestro mal carácter, nuestro ímpetu, nuestros impulsos. De alguna manera tenemos luchas día a día con aquello que está en nosotros. Yo no tengo mal carácter, ¿sabes? Es una lucha diaria que tenemos contra muchas cosas que están aquí. Y eso hace oposición. Eso hace oposición. ¿A cuánto les ha pasado que por una discusión ahí en la casa, entonces ya usted no quiere orar? Y a veces hasta usted que tiene la culpa, pero no lo ve porque está con el hervidero ahí en la cabeza. ¿Sabe? Eso es oposición. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, Satanás también es un enemigo, es real y hace oposición. Pero a veces nos creemos tan importantes que metemos al diablo en todo, y muchas veces las primeras dos nos afectan más que el mismo diablo. ¿Sabes? El diablo tiene muchas estrategias en automático, y los cristianos somos los que nos dejamos arrastrar por esas corrientes que ya están en automático. Amén. Pero Satanás también
dice la palabra que está alrededor nuestro, mirando a quién devorar. Entonces, fíjate que esa oposición que estaba representada en las naciones también está representada en nuestro caso como cristianos, en las luchas que día a día tú y yo tenemos que llevar. ¿Sabes? No estás solo en esto. Y esto es algo que tú tienes que tener claro. Todos tenemos oposición, todos. Pero todos hemos sido llamados a conseguir cosas grandes en el Señor. El hecho de que tú tengas tus luchas no te hace menos que aquel que tenga otras. Todos tenemos oposición, pero todos hemos sido llamados por el mismo Dios, y todos hemos sido llamados a una dimensión, a otro nivel, a cosas mayores, todos. Amén. Y eso lo tienes que tener bien claro. ¿Sabes? Así como el pueblo de Israel necesitaba poseer y gobernar esa nueva tierra que les iba a ser entregada, así también nosotros tenemos muchas metas por conquistar. ¿Cuántos tienen metas por conquistar? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen anhelos? Amén. ¿Sabes? Todos en algún momento tenemos esa meta que queremos conquistar. Algunas ya las hemos conquistado y faltan otras por conquistar. Pero no todas las metas están delante de nosotros. Escúchelo bien. No todo aquello que tú y yo tenemos y necesitamos conquistar está delante de nosotros. No siempre lo vemos. ¿Sabes por qué? Porque está dentro de nosotros. Si hay algo que un verdadero conquistador tiene que tener en cuenta, es que antes de salir afuera a conquistar, hay un terreno dentro de nuestro corazón que también tiene que ser conquistado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Dice en 2 de Timoteo, los que lo quieran buscar, lo pueden buscar. Yo se los voy a leer. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? La oposición para nosotros debe representar una oportunidad en realidad. Pero nosotros no lo vemos así. Cuando estamos en el asunto, olvídate, qué oportunidad ni que nada. Pero la oposición está hecha para beneficio nuestro. Y ahorita se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Jueces, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Sabes, antes de leerlo, yo quiero decirte algo. ¿A ustedes no les ha pasado de que usted vea a fulano pasando por ahí? Oye, mira, ese es el que yo te digo, que el papá tenía cipote de empresa, tenía plata hasta para regalar por montón, y míralo ahora cómo anda, limpio. ¿Es real o no es real? ¿Sabes? Muchos imperios económicos se han venido al piso porque los hijos que heredaron lo de los padres no sintieron la necesidad de esforzarse ni siquiera para retener lo que recibieron. O sea que de alguna manera lo que hizo a sus padres emprendedores y conquistadores, a estos ahora les falta esa cuota de reto, de desafío, para poder ejercitar el carácter que necesitan para poder, escúchalo bien, administrar lo que tienen. ¿Ha pasado o no ha pasado? Y son muchas historias. Ay, fíjate, Vera, este tipo tenía tanta plata, tanto esto, y ahora míralo cómo está. ¿Ha pasado o no ha pasado? Mira lo que dice Jueces, capítulo 3, del 1 al 5. Dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos
todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Con todo respeto, dígale al que está a su lado: cógeme ese tronco en la uña. Oye, ven acá, pero ¿cómo así? Si se supone que vamos a entrar a Canaán, que la vamos a pasar rico, que vamos a pasarla chévere, y de paso tenemos que aguantarnos todavía malos vecinos, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Y me sorprende algo en el versículo 2, que dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¡Wow! Fíjate tú, había una universidad que la generación del desierto y que conquistó había cursado, y que fue factor de éxito para que pudieran conseguir de la mano de Dios lo que habían conseguido. Pero la generación que venía, los hijos de papi y mami, necesitaban también vivir y conocer el arte de la guerra, así como lo oye. Es por eso que a veces usted, yo sé que ha tenido ese pensamiento: pero ven acá, y si el Señor me hizo nueva criatura y todo lo demás, ¿por qué yo tengo que soportar todo esto? ¿Por qué no me acaba con estos problemas de un solo tajo? ¿Por qué no coge ese esposo mío y lo convierte enseguida? ¿Por qué no paga las deudas esas ya? ¿Por qué todavía yo tengo que lidiar y luchar con esa tentación? ¿Por qué para mí todavía es difícil? ¿Por qué yo tengo que estar en esa lucha, en ese proceso? Estoy agotado. ¿No era más fácil eliminar el ruido? ¿No era más fácil eliminar la oposición? Si somos nosotros, no queremos que a nuestros hijos le caiga ni siquiera el pétalo de una flor. Pero a veces es necesario que ellos vivan sus procesos también. Yo quisiera que mis hijos vivieran en un domo en donde no hubiera ni fricción, ¿sabe? Pero es inevitable de que vivamos procesos que no tienen otro propósito más que beneficiarnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando tú eres entrenado para la guerra, ¿eso te hace qué? Guerrero. ¿Y quién es varón de guerra? Entonces tú y yo no podemos ser diferentes a nuestro papá. Si el Señor es varón de guerra, tú y yo tenemos que ser guerreros. Así como, no sé, dos blanquitos dan otro blanquito, dos negritos y sambo. Pero bueno, finalmente, o sea, eso está en nuestro ADN. Dígale al que está a su lado: eso está en el ADN de los hijos de Dios. Pero ¿por qué la guerra? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, perdón el costeño, adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Efesios 6, 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que, amado hermano, la vida en el Señor nos representa un desafío importante y nos hace enlistarnos en las filas del ejército celestial. Esa es la naturaleza del Hijo de Dios, porque es la naturaleza de Dios. ¿Sabes? Por eso todavía enfrentamos oposición. Por eso todavía tenemos que lidiar con la tentación. Por eso todavía pareciera que hubieran debilidades
que finalmente no terminan de resolverse y nos molestan, nos fastidian, y estamos constantemente luchando para ser mejores para el Señor. ¿Sabes? Pero ese ejercicio va formando en nosotros un carácter de guerrero. Y es uno de los factores, gloria a Dios, y es uno de los factores que hace a un conquistador tener éxito en el propósito que Dios le ha llamado. La otra razón por la que la oposición nos ayuda y nos sirve, ahí la vemos en Jueces 3, versículo 4, cuando dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Sabe? Es fácil ser leales cuando no hay algo que rete nuestra lealtad. Escúchelo bien. Es fácil seguir las reglas cuando no hay opción a quebrar las reglas. Pero la virtud del que obedece está en que, a pesar de que tiene la opción de no obedecer, a pesar de que tiene la posibilidad de obviar, de restarle importancia a la ley de Dios, obedece. Y eso es una prueba no solamente para Dios, sino para usted y para mí, para saber de qué estamos hechos en realidad. Amén. Así que, como decía el pastor Álvaro, dice: no le pidas al Señor que te quite la oposición, pídele al Señor que te enseñe, que te capacite, que te empodere, que te fortalezca para poder vencer a la oposición. ¿Saben? La oposición no es nuestra amiga, pero depende de nosotros que trabaje a nuestro favor. ¿Sabes? Esta generación de hijos de papi y mami de Israel, zapatos de marca, túnica con el caballito, con el perrito, túnica de cuero de camello, dice el hermano Frank aquí. O sea, mejor dicho, lo socialité del momento. Como decimos nosotros aquí, ¿qué dijiste, coronel? A ustedes también les toca aprender el arte de la guerra. A ustedes también les toca. ¿Saben? Dice la palabra que Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Pero entonces, ¿qué no? No pecó. Entonces, si el Señor fue tentado de todo, ¿qué cree usted que nos toca a usted y a mí? También enfrentar lo mismo que el Señor enfrentó. Porque es que muchas veces creemos que la obra de la cruz es un artificio mágico que elimina toda restricción en nuestra vida. Y muchas veces, al no entender la obra de la cruz, nos sentimos frustrados muchas veces al ver de que aún seguimos cometiendo errores. A veces le fallamos al Señor, sea que lo pensemos, sea que lo hagamos o no lo hagamos. De alguna manera estamos en una batalla constante. Amén. Y eso forja el carácter que Dios quiere que tú y yo tengamos. Amén. Pero entonces hemos dicho que la oposición evidentemente es contraria al propósito, pero depende de nosotros que nos beneficie si nosotros obedecemos, si nosotros colocamos por encima de cualquier cosa la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Y hay otro factor que está implícito ahí en los pasajes que leímos al principio, y es la multiplicación. Si quiere, regrésese a Éxodo 23, versículo 29 al 30. Dice:
el último versículo, el 30, dice: poco a poco los echaré delante de ti hasta que te quede. Pero dígalo en voz alta: hasta que te quede. Entonces, multiplicación. Yo me di la tarea de buscar en la Real Academia de la Lengua Española el término multiplicación. Y dice: incremento de la cantidad o el número de algo, generalmente de forma que rápida. Porque es que cuando yo sumo, estoy creciendo. 1 más 1 es 2. Pero cuando multiplico, crezco, pero de manera rápida. O sea que lo que el Señor les estaba diciendo: ustedes tienen que crecer, pero pila, esto es rapidito, no te me duermas, no me la dejes dormir, pilas. Tienes que crecer para que puedas poseer. Amén. ¿Sabes? Entonces, cuando hablamos de multiplicación, obviamente hablamos de incremento y hablamos de crecimiento. Y la única forma de vencer la oposición es siendo más fuerte que ella. Dígale: hermano, tenemos que ser más fuertes que la oposición. Pero no es nada del chavismo ni nada de eso. Yo no la voy a coger por ahí. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Sabía usted que hay un hombre interior que usted tiene? O sea, usted, y hay un hombre interior dentro de usted, que es el Espíritu. Que es el Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios le ha dado vida para que tú entiendas los misterios de Dios. Para que tú te muevas en la voluntad de Dios, para que tú te muevas en la dimensión sobrenatural de Dios. Ese hombre interior, mientras el exterior, cojan el cachete, no, mentira, se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo, aunque no se ve el ejemplo en este caso, se va fortaleciendo. En Lucas 2:52 dice: y Jesús, Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que, en pocas palabras, si tú no creces, no vas a conquistar. El crecimiento es necesario, porque o son ellos o eres tú. Si el pueblo de Israel hubiera decidido: no, vamos a hacer un voto de que no nos vamos a reproducir aquí, un voto de eso que la mujer no puede tener hijos, los hombres tampoco, nos vamos a quedar en este pedazo y ahí vemos qué pasa. ¿Sabe qué hubiera pasado? Los otros pueblos hubieran seguido creciendo y ellos no hubieran sido los conquistadores, sino conquistados por los pueblos. Cuando nosotros decidimos no crecer en el Señor, pasa lo mismo. No solamente nos estancamos, sino con el tiempo perdemos aún el pedacito que tenemos. Tú tienes una baldosa, pero si no creces, va a llegar alguien y hasta de la baldosa te va a quitar. Así que el conquistador tiene algo claro, y es que él sabe que no se puede estancar. Dígale al que está a su hermano: usted no se puede estancar. Pero fíjate algo, el crecimiento es integral. El crecimiento es integral, porque si nosotros vemos el pasaje de Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Imagínese un rostro bien bonito, así como el mío. Hermano, estamos hablando en lenguaje de fe. Y le empieza a crecer más la nariz que las otras partes.
¿Se pone feo o no se pone feo? Amén. ¿Sabes? Nosotros a veces queremos actuar en nuestras propias fuerzas y queremos resolver lo que Dios no nos ha dicho que resolvamos. Y por eso hay muchos especialistas y magíster sentados en el mismo escritorio de analista de toda la vida. Amén. Porque creyeron que tenían que crecer en educación académica, pero en el Señor no. Amén. Así es. Así es. Amén. Pero hay otros que no son ni magíster ni especialistas, pero que han crecido en el Señor y son los jefes de los magíster y de los especialistas. ¿Sabes? Si hay estancamiento en tu vida, no es porque el Señor te quiera ver estancado. Si hay estancamiento en tu vida, es porque tú has decidido estancarte. ¿Sabes? El Señor no es el palo en la rueda de nadie. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Pero fíjate algo bien bonito, de que el crecimiento realmente depende del Señor. Amén. ¿Sabes? Crecer no es fácil. ¿Cuántos se acuerdan de su etapa de adolescente? Amén. Cuando le salía ese cutis con esa textura poco agradable. No es fácil crecer. Pero lo bueno en el Señor es que Él es el que hace crecer. ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos procesar por Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo de 6 al 7. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. En el versículo 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gloria a Dios. Dígale, hermano, que entonces los hermanos no te las pique. Que el que da el crecimiento es el Señor. El que da el crecimiento es el Señor. Usted tiene que tener las ganas y el deseo de crecer. Dios te hace crecer. Amén. Amén. ¿Y sabes cómo Dios te hace crecer? Rápidamente. Por eso es que hay unos que después de 20 años predican y otros que al año ya predican. Amén. Amén. Porque cuando tú dejas que Dios te ayude a crecer, el crecimiento de Dios es multiplicativo. ¿Sabes? Porque el Señor está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. A gente que no dé vuelta para bautizarse, a gente que no dé vuelta para ir un domingo, para ir un miércoles. ¿Sabes? El Señor está buscando adoradores genuinos, gente que diga: yo doy un paso al frente, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Y cuando los toma, aceleradamente. Amén. Déjese para que vean que es verdad. Pero fíjate tú que aquí en Oseas capítulo 4 versículo 10 hay algo interesante. Así como Dios hace crecer, Él también dice: no vas a crecer. Mira lo que dice Oseas 4:10. Dice: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, la pasarán chévere según ellos, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Si usted quiere echarle veneno a esas raíces, deje de obedecerle al Señor, deje de servirle al Señor, y verá que no crece más. ¿Sabes? Si hay un estancamiento en nuestra vida, es porque de pronto ya no servimos con la misma pasión que servíamos al principio. No estamos haciendo mérito para que Dios nos mueva y nos promueva a otro nivel. ¿Sabes? Es necesario vivir con dignidad el Evangelio. No es fácil, hermano.
Y yo te empiezo y le digo, no es fácil, pero es seguro, pero es bueno, pero es maravilloso. ¿Sabes? Cuando ves la gloria de Dios manifestada en tu vida, tú entonces dices, Señor, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Aún vemos el crecimiento que Dios da en la fructificación de nuestras vidas, donde dice, el dar semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero fíjate, hay conquistas individuales y conquistas grupales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quien poseía la tierra era el pueblo de Israel, no era Josué únicamente. Josué tenía una responsabilidad de liderar al pueblo para la conquista. Pero finalmente, si el pueblo no se hubiera alineado a la visión de Josué, olvídate de que nada de eso hubiera podido pasar. De hecho, tenemos un ejemplo en el arranque de la conquista con, no recuerdo, el que se robó los tesoros del pueblo enemigo, Acán. Se lo robó, se la tiró de vivo, se pasó de listo, y empezaron a ocurrir cosas en el pueblo que no dejaban que pudieran avanzar. Y el Señor dijo, aquí hay alguien que tiene gato encerrado. Esto es un tema de equipo, esto es un tema de grupo. No podemos seguir así, sáquenlo. Amén. Sabes, el éxito de una conquista grupal es responsabilidad del grupo. ¿Sabes? Esta congregación está liderada por los pastores. Pero lo que Dios quiere hacer en la congregación no es para los pastores solamente, es para la congregación. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Cuando gana el Real Madrid, así sea que Ronaldo haya metido 5 goles, dice, ganó el Real Madrid. Así tengan un Ronaldo, pero el que ganó fue el Real Madrid, el que clasificó fue el Real Madrid, el que fue campeón fue el Real Madrid. No importa en qué posición estés jugando tú. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuánto tiempo llevas sentado en esa silla? ¿Cuánto tiempo llevas sentado en esa silla? Es más, hasta tiene tu nombre. Y ni siquiera has abierto tu boca para decirle al compañero que tienes al lado del trabajo, Jesús te ama. Y ese compañero que está al lado tuyo todos los días dice, ¿cómo me mato? Me meto un cuchillo, me le tiro un carro, ¿qué hago? Y tú estás ahí. No, y no te pierdes un miércoles, un domingo. Pero todavía, iglesia, y te lo digo en el amor de Cristo, nos falta mucho. Queremos ver una iglesia grande, queremos ver una iglesia bonita, pero creemos que el trabajo es de los pastores. No es así, iglesia. La iglesia no va a crecer por los pastores. La iglesia va a crecer por todos nosotros. Los pastores no paren ovejas, las cuidan. Las ovejas paren ovejas, para que lo vayas sabiendo. Así que, amado, yo te digo, de verdad, yo no te estoy criticando. Y no voy a decir, el hermano sabe que soy así. No, nadie. Pero yo quiero que tú evalúes qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado. A la mujer samaritana le bastó una vez un encuentro con Jesús para revolucionar toda una aldea. Al endemoniado gadareno solamente una vez tener esa experiencia con Jesús para revolucionar a su familia, a la población entera. Dios ha hecho cosas en tu vida y tienes que hablarlo, tienes que testificarlo, porque hay alguien que está al lado tuyo que a lo mejor se va a ir a una eternidad sin Cristo porque tú no le has hablado.
¿Sabe? Como iglesia también tenemos muchas cosas por conquistar. Pero si no nos disponemos a crecer, entonces no conquistaremos. ¿Sabe? Yo no estoy pensando solamente en Gabriela y en Samuel. Yo estoy pensando en los hijos de ellos. En mis nietos, porque yo los quiero ver sirviendo en esta iglesia. ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Tú crees que esto es solamente para ayudarte a que la pases bien? ¿Sabes? Esto es un campo, es una concentración de guerreros, es un búnker de guerreros. Y afuera hay gente que está esperando por nosotros. Hay sillas vacías. Y somos más de las sillas que hacen falta. Y ni siquiera un invitado traemos. Para pensar, iglesia. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Como decía Juan Guille, sonríe que Cristo te ama. Y entonces, ¿cómo crecemos como iglesia, hermano? Gracias por la pregunta. En Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, diga, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted se imagina de que primero nos creciera un brazo, después el otro, después una pierna? ¡Ay, cómo está! Estoy creciendo. ¿Sabe? Cuando crecemos en armonía. Usted no le crece un pie primero que el otro, ni un ojo después, no. Crecemos en armonía. Y como iglesia hacemos parte de un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Pero si no estamos unidos, si no tenemos un mismo sentir, si nos la pasamos criticando, mira el pastor, ahora esa pinta es nueva, esa no se la había visto y se ve que es cara. Ay, no, es que aquí el aire, ese aire, no, yo no sé para qué compraron ese aire. Ay, ¿para qué compró el otro si ya hacía frío? Ah, los que están aquí sí, pero los que están allá. ¿Sabes? En vez de empezar a pisarnos las mangueras, empezar a hablar tontería, hermano, pongámonos de acuerdo. Amén. Usted conoce la visión de esta iglesia. Amén. Usted conoce a los pastores de esta iglesia. Sabe quiénes son los pastores de esta iglesia. Sabe qué es lo que Dios tiene para la iglesia. Entonces, unámonos en eso. Amén. Unámonos en eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Diga, sin unidad no hay crecimiento. Sin unidad no hay crecimiento. ¿Sabes? Como iglesia tenemos que estar unánime. Unánime. Gloria a Dios. Hay otro factor y es el tiempo. El tiempo para la conquista. Dice la palabra que ninguno, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura. Amén. Y para crecer necesitamos alimento, necesitamos descanso, pero necesitamos tiempo. Tiempo para crecer. Tiempo para crecer. Dígale que está a su lado, tiempo para crecer. O me va a decir, usted nació y ya se volvió así de viejo y de feo como es ahora. Usted fue lindo y bello. ¿Sabes?
crecer nos toma tiempo. Y el mismo tiempo que nos toma crecer es el mismo tiempo que empezamos a conquistar. A medida que crecemos y tenemos determinada estatura, podremos conquistar cosas nuevas. Pero si no crecemos, no pasa nada. Amén. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Según algunos, diga, eso será contigo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quién es el que le tiene paciencia a quién? ¿Nosotros al Señor o el Señor a nosotros? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es para los que dicen, no, que Cristo viene. No, eso está lejos, hermano. Eso está lejos. Está lejos. Hermano, le quiero decir que yo creo que el 90% de las profecías del advenimiento, de la segunda venida de Jesús, ya se han cumplido. Los que no hemos cumplido somos nosotros. Porque dice que hasta que no se conozca el Evangelio en cada rincón de la tierra, no ocurrirá eso. Y hay una ventanita allá en el mundo, una ventanita que antes era la 1040, algo así. Ya esa ventanita tiene otro nombre y es más pequeñita. ¿Sabe? Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Y a eso se refiere ese pasaje. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. ¿Sabe? Cristo viene y en cualquier momento, como ladrón en la noche. Usted se imagina al Señor mandando unas carticas de participación. Mira, vengo tal día, tal hora, ya sabe, ponte serio. Chévere. Entonces el hermano por allá dirá, bueno, vamos a tirarnos una canita al aire de aquí hasta acá. Y 3 días antes nos arrepentimos, hacemos ayuno y vigilia. Hermano, necesitamos tiempo para crecer y usted y yo tenemos que estar claros en eso. Pero es cierto también que los tiempos son malos. Como el pastor me enseñaba el otro día, dice, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que renunciar a un poco de cosas, protagonista de novela, ¿cómo es? La de los rizos, a Terán, a Patricia Terán, mejor dicho, a otro nivel. ¿Sabes? A veces parecen cosas tontas, ¿sabes? Pero a veces no estamos realmente comprometidos con nosotros mismos, ni siquiera con nuestras propias cosas. Amén. Gloria a Dios. Hay otro factor, nuevos retos y nuevos desafíos. ¿Sabes? El Señor le dijo, mira, si yo hago que todas esas naciones perezcan enseguida, cuando ustedes quieran llegar, ya las fieras se han apoderado de esa tierra y entonces se los van a comer a ustedes. Yo recuerdo cuando era niño y todo, yo creo que a todos nos ha pasado cuando era niño que decían, veíamos a nuestro papá que iba a trabajar, que no sé qué, y uno decía, ay, yo quiero ser grande para ir al colegio. Ahora yo me digo, ay, yo quiero ir al colegio. ¿Sabe? A veces desconocemos los nuevos retos y los nuevos desafíos que nos esperan en una nueva tierra, que nos esperan en un nuevo nivel. A veces tenemos la mala idea de que entre más arriba estemos, más chévere la pasamos. Pero resulta que en que más arriba tengas y cuando tienes más cosas, tienes más que perder. Y los retos de arriba no son los mismos de abajo. El álgebra que viste en octavo y el cálculo que viste en décimo en nada se comparan a la suma, la resta y la multiplicación. El que más quiere, más se le demanda. Y cuando nosotros llegamos a un nuevo nivel, también tenemos unos nuevos desafíos.
Y cuando nosotros no estamos preparados para esos nuevos desafíos, entonces esas fieras nos devoran. Ay, lo acabaron de ascender, no, ya lo echaron. No, porque el man le lamboneó al gerente y lo puso ahí. Pero el man no estaba preparado para eso. Y el desafío se lo comió él. ¿Sabes? Hay una diferencia entre ser temerario y ser emprendedor. El temerario no saca cuentas, no presupuesta nada y dice yo quiero eso y se mete en la vaca loca y lo tiene. Pero después que lo tiene dice ¿y ahora qué hago? Y a todos nos va a pasar en algún momento. Muchos hemos sido temerarios y hemos hecho cosas. Voy a comprar este carro, no importa. Voy a meterme en esta casa y no le consulto nada a Dios. Van. Y después no podemos. Ay, 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 mamita mía. Nos ha pasado a todos. Entonces hay una diferencia entre ser temerarios y ser emprendedores. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es por eso que tú y yo tenemos que tener cuidado sobre lo que anhelamos, sobre lo que queremos conquistar, sobre lo que queremos poseer, porque nosotros no podemos adelantarnos a lo que Dios quiere hacer. Cuando nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer, nos volvemos temerarios y el riesgo del fracaso queda bajo nuestra propia responsabilidad. Pero cuando nosotros emprendemos aquello a lo que Dios nos ha llamado y esperamos la instrucción de Dios, no hay riesgo. No hay riesgo. Por eso es que dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria a Dios. Mira lo que pasó aquí en Jueces capítulo 17 versículo 13. En Josué 17:13. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Fíjate que muchas veces nuestra derrota puede ser el mayor impulso que podemos tener hacia una victoria, pero también la derrota a veces se viste de gala y está anticipada por una victoria. El pueblo ya estaba teniendo dominio y eran fuertes, dice la palabra, pero el Señor les había dicho, cuando seas fortalecido, echa a esa gente de tu tierra, échala, sácala. Y ellos no lo sacaron, sino que la vamos a sacar. Si esta gente nos puede dar platica, vamos a ponerle impuestos y que nos den la platica a nosotros. Déjenlo ahí quieto. Y ahí fue el inicio de la más grande derrota y de la seguidilla de derrotas que vivió el pueblo de Israel, porque desobedecieron la instrucción de Dios. Esto es para que tengamos en cuenta de que haberlo conquistado no es garantía de que ya, como decimos nosotros que coronamos. No. ¿Sabe? El reto es mayor para administrar lo nuevo que Dios te da. Amén. Amén. Y el obedecer es el factor común, tanto en el inicio como al final. Amén. Yo quiero que te pongas de pie.